Buenos días con todos. Hola, hola, buenos días y bienvenidos a la clase personalizada del profe Brian Espinosa. En este día, martes 9 de septiembre, donde vamos a aprender un tema donde yo quiero encauzar la lengua y la literatura con los estudios sociales. Hoy veremos algo sobre la literatura en las civilizaciones. Forma parte también del tema que vimos anteriormente sobre civilizaciones antiguas, pero esto es solo un extracto de lo que podemos observar. Adelante. Verán, todos sabemos que empezar de la literatura es conocer los orígenes de las letras, de las expresiones y las palabras. Pero vamos a partir de tres de las civilizaciones más importantes que han visto florecer en intelectualidad y conocimiento sus palabras. La literatura en Mesopotamia, por ejemplo. Hablar de Mesopotamia es hablar de la herencia artística de los sumerios, acadios, asirios y babilónicos que dominaron ese territorio. Ellos tienen una ferviente visión, podemos decir, mística e incluso también espiritual de la humanidad. Por eso sus obras tuvieron muy buen alcance social e incluso intelectual, ya que durante esos tiempos, gracias al poema de la creación en el siglo VII a.C., esta obra cosmogónica habla sobre Marduk, el dios principal del pueblo babilónico, porque ahí realiza su creación y su creación con la humanidad y con la tierra. Dato curioso de esta parte. Todos sabemos que existe un Dios, pero la diferencia es que adopta diversos nombres en ciertas culturas. No es que es similar, no es que algunos dicen, no, Dios es este, o el Dios de allá es diferente. No, es el mismo Dios, solo que con diferentes visiones culturales. Para partir de toda la literatura mesopotámica, tenemos otras obras como el Enuma Elish, que era la virtud de los trabajadores, la epopeya de Ra, el guerrero babilónico, el poema de Atrahasis, que era la historia de los dioses más imperantes de la Mesopotamia antes de ser dominada por Marduk, el poema de Gilgamesh, que era un soneto medio extraño acerca de las condolencias, el poema de Zu, que eran las tragedias del pueblo, y el código de Hammurabi, que era la historia o las encíclicas que narran la virtud del ciudadano mesopotámico y cómo debía fomentarse en su desarrollo. Los autores, pues, tenemos a dos importantes que eran Nabopolassar y Nabucodonosor II, que básicamente era uno de los miembros más importantes de esta tierra, y justamente desde allí nace la virtud de los mesopotámicos en crear no solo la matemática, sino también la literatura. Bueno, si vamos a partir del contenido literario, los signos de escritura tenían valores silábicos e ideológicos. Por eso, como pueden observar en este dibujo tallado en piedra y arcilla, hablaban acerca digamos aquí, de la esclavitud de los dioses. Desde este elemento mitológico y religioso, los relatos comienzan a ser ya más personales, que se rigen a los dioses u orígenes míticos bajo la obra y la creación del hombre. Por eso es importante recordar que la literatura siempre debe tener un tinte mágico extraordinario para poder llamar la atención de quienes lo lean. Instauran valores de escritura cultural de la época. Si hablamos de valores en escritura cultural, es porque la Mesopotamia tenía la característica de llegar al pueblo con enseñanzas y cómo los dioses iban a generar esa personalidad en el hombre. Y como su escritura era protoliteraria, quiere decir que tenía doble sentido, informaba, relataba, explicaba y difundía, los textos mesopotámicos se volvieron la fuente de conocimiento más importante de toda Babilonia. Por esa historia, todos sabemos que este tipo de literatura llega a tener un contraste bastante fuerte en la época actual. Ahora sí, esta es la literatura que a mí me gusta mucho, me apasiona y me llena de mucho corazón. Se llama la literatura de Egipto. Todos sabemos que su escritura fue realizada a través de la hierática, que se empleaba para escribir en rollos, papiros y vasijas. Como pueden ver ahí, esta escritura hierática luego se transformará
en un modo de expresión llamado jeroglíficos, donde los investigadores van a reconocer o estudiar los diversos fundamentos de la civilización. Pero para no cansar en esta parte, hay que comprender que su gama narrativa y poética tenían pequeños contrastes dentro de estelas, tumbas, obeliscos y templos. Es como decir, un mensaje oculto llegaba detrás de cada una de estas estructuras maravillosas que solo Egipto pudo haber tenido hace ya casi más de 3000 años. Los primeros ejemplos de escritura egipcia, perdón, proceden del periodo dinástico temprano, quiere decir, forman la lista de ofrendas y autógrafos. Como pueden ver en la imagen que tienen a continuación, los jeroglíficos y los dibujos tallados en la pared de los hogares de los faraones, incluso en las pirámides, mostraban una historia, una leyenda o una maldición. Por eso era muy famoso esta leyenda de Tutankamón, ya que como sabemos, este tipo de faraones tuvo mucha mayor planicie en el mundo. Después de eso vamos a ver un ejemplo, porque esto les ha de sonar a ustedes amantes del anime, estudiantes o chicos de una historia de ahí. Si hablamos de literatura egipcia, también hablamos de la función para compilar ritos y formarlos parte de toda una generación de ciudadanos. Toda la literatura gira alrededor de los mitos, costumbres, leyes y comportamientos por el ciudadano ejemplar. El faraón era obviamente la piedra angular de toda la civilización, pero los ciudadanos tenían que formar parte de ese núcleo al momento de trabajar para su gobernante. Tuvo un realce de lo concerniente a los dioses egipcios, cosmogonía y afectación en la vida mortal. Los dioses egipcios, algunos ya conocen, de hecho si han visto la película de Black Adam, ahí hace alusión a los poderes que el campeón egipcio mantenía. Por ejemplo, está Anubis, está Ra, está también los Celestials y otros más. Por esa razón, la literatura egipcia se vuelve más importante ya por sus conglomerados. Y entonces se agregan factores como maldiciones o grandes desventuras para tratar de violar los designios divinos. O sea, aquí la parte divina se pone en juego cuando alguien no concluye o no concreta su virtud dentro de la civilización. Por eso la lectura se vuelve más interesante cuando hay un conflicto interno o un conflicto espiritual en la que llegase a encontrar un problema directo. Por eso todos estos textos tenían finalidades de traspasar conocimientos. Obviamente esto lo hacemos todos los días. Y los escritores egipcios recreaban situaciones mágicas para dar razón a la existencia literaria en conocimiento, que eso ya forma parte de lo que es emitir y receptar el conocimiento a través de los papiros o libros. Una de sus obras más importantes fue el Libro de los Muertos, para las ceremonias funerarias. El Ptahhotep, que eran las instrucciones de la ciudadana egipcia. La sátira de los oficios del Duayeti, que era una especie de obra o comedia viviente en la que tenías que trabajar con los diversos elementos del mundo. El Cajesmi, que era un instructivo para los esclavos, y el papiro de Ipur, que eran solo la presencia política del Egipto. Para concretar esta visita, la literatura maya fue también una de las mejores que ha sido herencia cultural para los países de Centroamérica. Los libros de la literatura maya son reconocidas por su religión y su mitología. No son fáciles de interpretar, claro que sí, pero mostraban la cosmogonía y la parte patriótica y poética de los maya. Por eso, como pueden ver en la pantalla, las imágenes muestran cómo existe mucha alabanza a estas partes. Y desde ahí nace la cosmovisión maya de que ellos formaban parte y eran orgullosamente poderosos de ser lo que son. Se creen que sus autores fueron sacerdotes y transcribieron o acotaron manuscritos sagrados. Aquí quiero hacer solo una pequeña aclaración. Los sacerdotes simplemente eran consejeros de los antiguos emperadores maya y ellos también eran como proféticos. Por eso no podían escribir libros y en cierta manera
Habían escritores que eran desconocidos y hasta la fecha se está investigando. Otro de los libros que tienen los mayas es el libro del Chilam Balam, famosa por reflejar la desesperación en la invasión de las conquistas. Quienes conocen las conquistas de España hacia territorio sabrán que querían apropiarse más que solo de una tierra, sino también de un tesoro, cosa que tal vez nunca se llegó a dar. Y también tenemos la historia del Popol Vuh, la historia quiché de los indígenas de Guatemala. De allí nace la visión clara de la cosmovisión que dije la civilización mesopotamia sobre que hay maneras de conocer el origen de las personas, pero los mayas tuvieron solo una visión completa. Si nos vamos ahora a dirigir para terminar con el Popol Vuh, solo les voy a decir en breves rasgos que era la creación del mundo y del origen del hombre. Siempre tienen que empezar con ese paso. Sin embargo, fracasan en su intento y deciden transformarlo en maíz. Y pese a otro fracaso más, lo instauraron. De ahí nace esta batalla entre dioses, entre jóvenes semidioses e incluso también entre estelas naturales que enfrentan al reino sombrío de Xibalba. Ojo, el Xibalba viene de Maya, no viene de los aztecas. Por eso México también lo adapta de una forma, digamos, más contemporánea. Y desde allí, desde esta batalla, la historia genera una narrativa en que Guatemala empieza a comprender la emigración de la gente a sus territorios, ya que cuando llega la conquista, el dominio de razas toma control de la mano. Por eso, Popol Vuh era una forma de expresión cultural cuyo libro está inscrito en varios idiomas, en lengua nativa guatemalteca, en español y en otros, para que puedan aprender sobre cómo era el nacimiento de un mundo a partir de una mazorca. Por eso desde allí el maíz también tiene otra connotación más predominante de la raza quiché. Los quiché es una raza semia, casi por desaparecer de Guatemala, que intenta trabajar por mantener el secreto del nacimiento de los hombres. Colores amarillitos y fortaleces. Bueno, esto fue todo por el momento. En la segunda parte tendremos los datos curiosos integrales y vamos a tener por primera vez en nuestra clase personalizada la curiosidad con la realidad. Así que prepárate porque esto se pone interesante. Rangumen, Jitsu Cheshi. Ven, Quencheren Jian Jiu-Jitsu.